Hola, bienvenidos de nuevo a matemáticas.net. Hoy vamos a ver una cuestión que ha aparecido en muchos vídeos de YouTube relativa a ecuaciones trigonométricas cuando los valores que se nos dan son complejos. Me explicaré mejor. Si resolvemos una ecuación de este tipo, seno de x igual a, por ejemplo, 1/2, pues lo hacemos normalmente en el campo real. Entendemos que x es un número real y que la función seno de x es una función real de variable real. Y podemos obtener, pues ya sabéis, los resultados a partir de lo que conocemos de la trigonometría básica. En particular, para esta, si pensamos en la circunferencia unidad y recordamos que el seno sería la proyección del ángulo colocado en la posición estándar sobre el eje de ordenadas, pues que dé 1/2 significará particularmente que queremos encontrar todos aquellos ángulos que al colocarlos en su posición normal, es decir, el lado inicial estaría sobre el eje de abscisa, el lado terminal estaría aquí, de forma que la proyección del punto diera exactamente 1/2, ¿vale? Pero también nos damos cuenta de que este otro... también nos damos cuenta de que este otro ángulo tiene la misma proyección. Su lado inicial estaría también, como siempre, aquí, pero su lado terminal sería este. Es decir, este sería una solución y este otra. Y, por supuesto, todas las vueltas de estos ángulos. Es decir, sumarle 2pi n veces, ¿vale? No resuelvo esto porque no es mi interés, pero sí que quiero que pensemos, y lo voy a intentar resolver de manera general, ¿qué pasaría si, por ejemplo, pusiéramos esto? Pues en el campo real no tendríamos solución, puesto que, como veis, estas funciones reales de variable real tienen el rango, concretamente esta, el rango entre -1 y 1, ambos inclusive. Es decir, el valor absoluto del seno de x es menor o igual que 1. ¿Vale? Este tipo de ecuaciones habría que pasar al campo complejo. Vale, pues he visto, como digo, en muchos vídeos de internet cómo resolver, pues en particular, pues por ejemplo esta, ¿no? Cuando da 2, cuando da otros valores, etcétera. Pero yo lo que voy a hacer ahora es resolverla para un caso general. Es decir, voy a resolver de manera general esta ecuación, entendiendo, por supuesto, que nos vamos a mover en el campo de los complejos. Incidentalmente volveremos a los reales, por supuesto. Y este A deberá ser un número real. Es decir, que solamente voy a considerar la variable compleja aquella sobre la que se aplica el seno. Pero como digo, también podría ser un número real, ¿vale? Bien, si hacemos eso, tenemos que recordar cuál es la definición del seno como función compleja, y no es difícil, es e elevado a iz menos e elevado a menos iz partido 2i. Bueno, esto es la exponencial compleja, e elevado a iz. Si z fuera el complejo x más i por y, e elevado a iz sería e elevado a i que multiplica a x más i por y, obviamente. Y si hacemos esta operación, sería e elevado a i por x menos y. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque si multiplicamos estos números complejos, que ahora, como veis, están en forma binómica, sería i por x, i por x, i por y luego por y, pero i por i ya sabemos que es i cuadrado, que da precisamente -1, ¿vale? Esto es una cosa que debemos saber. Claro, si es -1, pues nos quedaría de esta forma. Y esto se podría poner como e elevado a menos i por e elevado a i por x, ¿vale? Y ahora quedaría e elevado a menos i coseno de x más i seno de x. Ese es el desarrollo de esta exponencial compleja. Entendemos que esto ya es como tal un número real, ¿vale? Bien, de todas formas,
Esto no me interesa directamente para las soluciones, aunque sí indirectamente para que entendáis lo que es la exponencial compleja, que es lo que coloco aquí, ¿vale? Justificar por qué es de esta forma lo tengo en otros vídeos y pondré un enlace por aquí para que lo veáis. Bien, pues entonces esta ecuación quedaría e elevado a iz menos e elevado a menos iz partido 2i igual a a. Recordemos, a es un número real. Los que voy a resolver son de esta manera, ese tipo concreto. Si paso ahora multiplicando, no olvidemos que los complejos son un cuerpo conmutativo, aunque no ordenado, ¿vale? Y puedo hacer toda esta serie de manipulaciones algebraicas, sería 2 por a y por i. Y ahora multiplico ambos miembros por e elevado a iz, y queda e elevado a 2iz menos 1 igual a 2 por a por e elevado a iz y por la unidad imaginaria. Claro, al multiplicar e elevado a i por z por e elevado a i por z, pues sumo los exponentes. Seguimos con las reglas usuales de los exponentes, ¿vale? Aunque sea el campo complejo. Bien, queda de esta forma. Y ahora la agrupo así. E elevado a iz elevado al cuadrado es lo mismo, seguimos con las leyes de los exponentes, como ya he dicho, menos 2 por a por e elevado a iz, lo he pasado aquí, y por i, menos 1 igual a 0. Y hago ahora un cambio de variable, e elevado a iz lo llamo t. Porque ahora, como veis, tiene una forma de ecuación de segundo grado. Sería t cuadrado menos 2a por t y por la unidad imaginaria menos 1 igual a 0. Y tenemos una ecuación de segundo grado con coeficientes complejos. Para resolver esta ecuación de segundo grado en C, podemos emplear la fórmula usual, evidentemente. Y va a ser la siguiente. T igual a menos b, que aquí será 2a por i, ¿lo veis? Más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, es decir, menos 2a por i al cuadrado, menos 4 por a y por c, menos 4 por 1 y por menos 1, es decir, más 4, partido 2a, estoy repitiendo la fórmula usual, no confundamos con este a, partido 2a, que sería el coeficiente a igual a 1, ¿vale?, del polinomio este de segundo grado. Por lo tanto, esto sería 2 por 1, 2. Ya tenemos esto. Vamos a simplificar un poquito más. 2a por i. Esto iba a ser 4a cuadrado negativo más 4. Bueno, ¿por qué menos 4 al cuadrado? Bien, menos 2 al cuadrado es 4. A al cuadrado. Pero i cuadrado, ya sabemos, es menos 1. Por lo tanto, menos 4 al cuadrado más 4. Partido 2. Todavía se puede hacer un poco más. Se puede sacar el 4 de aquí, que sería raíz de 4, es decir, 2, y quedaría 1 menos a cuadrado aquí dentro, partido 2, simplificamos, y t viene a ser a por i más menos la raíz de 1 menos a cuadrado. Bien, esto tiene que ser un determinado número complejo, puede ser en ciertas circunstancias real, pero tenemos que analizar qué ocurre con esta raíz, ¿vale? Ya veis lo que puede pasar. Si fuera 1 menos al cuadrado menor que 0, pues la solución sería aquí un determinado número complejo, ¿verdad? Esta parte, por supuesto, luego habría que ver qué ocurre cuando hacemos la operación con la otra parte que tenemos aquí. Y si 1 menos al cuadrado fuera mayor que 0, pues sería un simple número real. Así que mayor o igual. Vamos a ver las distintas posibilidades. Podemos comenzar con este caso. Caso 1. Supongamos que 1 menos a cuadrado es estrictamente mayor que 0. Entonces, esta raíz más menos, ¿vale?, viene a ser un determinado número real. Y t es a por i más menos la raíz de 1 menos a cuadrado, siendo esto la parte real
y esto la parte imaginaria, el valor de A. Eso va a ser importante luego. Muy bien, para ilustrarlo un poquito mejor, vamos a ver cómo sería el polinomio 1 menos a cuadrado. Sería aproximadamente su representación gráfica como función real, de variable real, siendo la variable a, haciendo el papel de x, aquí y igual a 1 menos a cuadrado, sería algo así, ¿verdad? Esto sería menos 1 y esto sería más 1. Si queremos que sea estrictamente mayor que 0, pues como veis, tendríamos que elegir a entre menos 1 y 1, estrictamente, ¿vale? Y entonces 1 menos a cuadrado quedaría estrictamente mayor que 0, ¿vale? Muy bien. Y como digo, esto ya sería un número complejo con esta parte real y esta imaginaria. Vamos a ponerlo, si queréis, así. Y en realidad son dos números complejos, con la parte de más y la parte menos. Fijaos bien, t era e elevado a menos i por z. Y eso lo tengo que sustituir aquí. E elevado a i por z igual a más menos la raíz de 1 menos a cuadrado más a por i. ¿De acuerdo? Y claro, tengo que sacar z realmente. T no me interesa, tengo que sacar z. Por lo tanto, tengo que aplicar el logaritmo neperiano. Pero el logaritmo neperiano de un número complejo. Es decir, que sería i por z igual al logaritmo neperiano de estos valores. ¿Vale? Muy bien. ¿Cómo calculamos esto? Recordemos que esto es igual al logaritmo neperiano del módulo de este número complejo, en concreto, más i por el argumento de ese número complejo. Bueno, de estos dos, porque como veis estoy poniendo más menos a la vez. ¿Vale? Bien, vamos a ver primero el módulo. ¿Cómo sería el módulo? No es difícil. Recordad que si la parte real es más menos raíz de 1 menos a cuadrado y la parte imaginaria es a, entonces el módulo era la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, raíz cuadrada. Parte real al cuadrado, pues 1 menos a cuadrado. Con el más menos va a dar lo mismo, ¿verdad? Y luego parte imaginaria al cuadrado, a cuadrado. Todo esto va a dar 1. Hacer la raíz va a ser 1. Por lo tanto, es el logaritmo neperiano del módulo, del valor absoluto de 1. O sea, 1 en una palabra. 1. No hace falta ni que pongamos esto. Logaritmo neperiano de 1. Y ahora el argumento. Bien, esto es un poco más sutil. El argumento de un número complejo, en realidad es un conjunto. Vamos a ver lo que es primero el argumento principal y luego lo que es el conjunto de los argumentos. Van a estar relacionados. De esta forma, el argumento principal más 2kπ, siendo k un número entero, 0 más menos 1 más menos 2, es el conjunto de los argumentos. Si tuviéramos este número complejo, elegiríamos este ángulo como argumento principal, porque tenemos el convenio, uno de los convenios posibles, de tomarlo entre menos pi, sin ser menos pi, y pi, ¿vale? No elegiríamos dar una vuelta completa, ni tampoco medirlo en sentido contrario, no, elegiríamos este, ¿vale? Luego veremos cómo van quedando esos argumentos y demás. Bien, pues ahora, visto esto, vamos a trasladarlo al caso que nos ocupa. ¿Cuál sería el argumento? Pues depende, como digo, de dónde esté situado la parte real y la parte imaginaria. Fijaos, si a fuera mayor que 0, quiere decir que la parte imaginaria es positiva. Recordad, aquí está la parte imaginaria y aquí la parte real en el plano complejo. Aunque he dibujado la circunferencia unidad en el plano complejo, pero no quiero que penséis, como antes,
también os he señalado que estoy hablando de los ángulos y demás. Sí, estoy hablando de los ángulos, pero no directamente, sino indirectamente. Así que sería, si A es mayor que 0, pues la parte imaginaria es mayor que 0. Está aquí, ¿no? Y si 1 menos a cuadrado es la parte positiva, más raíz de 1 menos a cuadrado, mejor dicho, la raíz positiva, pues entonces, obviamente, está aquí, en el primer cuadrante, ¿vale? Así que supongamos también que estoy tomando esto. En ese caso, el argumento principal de z se puede obtener fácilmente, porque vamos a tener un número complejo que está por aquí, ¿vale? No llega a ser así porque, como veis, esto sería que la parte real fuera igual, que la parte imaginaria fuera igual a 1, y he dicho ahí que A está comprendido entre menos 1 y 1 estrictamente, así que no va a ser ni esto, ni pi medio, ni menos pi medio, ¿vale? Entonces vamos a tener una parte imaginaria, una parte real, y la tangente de este ángulo, del argumento que voy a medir, bien, pues la tangente de este argumento, este ángulo, como veréis, será la parte imaginaria, que es A, partido la parte real, 1 menos A cuadrado. Ya veis, no va a ser 0 en ningún momento, porque ya he dicho que A es estrictamente mayor que menos 1 y estrictamente menor que 1. Y por lo tanto, el argumento de z va a ser el arco tangente de A partido raíz positiva de 1 menos A cuadrado. Bien, ya tenemos un caso. Y voy a ir poniéndolo aquí para el caso 1. Que es este. Y que podríamos dividirlo en que A sea mayor que 0, ¿vale? Y considerando, sí, A mayor que 0, porque en realidad no va a tener mayor dificultad. Entonces, he elevado a IZ, recordad que es eso, luego lo hemos hecho el logaritmo, IZ es igual al logaritmo neperiano de 1 más I por el argumento de Z, ¿vale? Por lo tanto, el argumento de esto va a ser el arco tangente de A partido raíz de 1 menos A cuadrado más 2K pi, ¿vale? Este logaritmo neperiano de 1 ya sabéis que es 0, queda así directamente. Ahora dividimos ambos miembros entre y Z viene a ser el arco tangente de A partido raíz de 1 menos A cuadrado más 2K pi, es decir, sale un número real. En el caso de que A sea mayor que 0 y consideremos la raíz positiva, ¿vale? No hace falta que lo ponga porque se sobreentiende. Ahora, si A es mayor que 0 y consideramos la raíz negativa, tenemos ahora que como la raíz era la parte real es negativa, ¿vale? Pero la parte imaginaria, que es A, es positiva. Entonces estamos en el segundo cuadrado. La parte imaginaria positiva, la parte real negativa. Si queremos obtener directamente el argumento principal, ya no podemos hacer directamente el arco tangente, porque si hiciéramos el arco tangente nos daría este ángulo de aquí, como función. Así que tendríamos que sumarle pi para que nos diera. En resumen, en este caso, volvemos a tener logaritmo neperiano de 1 más i por arco tangente de A partido raíz de 1 menos A cuadrado, pero ahora negativo, ¿vale? Más pi, para que al estar aquí la función arco tangente y sumarle pi, volver a tener un argumento entre menos pi y pi, ¿lo veis? ¿Vale? Pues eso más, obviamente, 2K pi. Lo puedo poner directamente. ¿De acuerdo? De nuevo vuelvo a suprimir esto, porque el logaritmo neperiano de 1 es 0, como esto es z por i. De nuevo vuelvo a dividir
todo entre i y queda así. ¿De acuerdo? Vale, pues tenemos el caso a mayor que 0 y las dos posibilidades que nos ha salido, ¿vale? Por supuesto, a mayor que 0 dentro de a entre menos 1 y 1. Por lo tanto, para ser más exacto, tendría que poner lo siguiente. A mayor que 0 y menor que 1. Entonces las soluciones, voy a ponerlas aquí explícitamente, serían arcotangente de a partido raíz de 1 menos a cuadrado más 2k y arcotangente de a partido raíz de 1 menos a cuadrado negativa más pi más 2k pi. ¿Vale? Eso sería el caso que nos ocupa aquí. Ahora vamos a estudiarlo para cuando es menor que 0 y mayor que menos 1. Vamos, el caso a menor que 0 y menor que mayor que menos 1, ¿vale? Esto cubriría todo lo que hay ahí y faltaría solamente el caso a igual a 0. También lo voy a ver, ¿vale? Primero vamos a ver este. En este caso, si recordamos cómo era el número complejo, nos daba a por i más menos raíz de 1 menos a cuadrado, esa era su forma. Ahora, ¿dónde estaría situado? Porque eso me va a servir, por supuesto, para averiguar el argumento, que me interesa para hacer luego lo del logaritmo neperiano. Pues como digo, a es negativo, la parte imaginaria es negativa, entonces tendría que estar aquí o aquí, ¿vale? Si consideramos la parte imaginaria negativa y luego la raíz 1 menos a cuadrado positiva, entonces estamos en el cuarto cuadrante. ¿Lo veis? Está la parte imaginaria y está la parte real. La parte imaginaria he dicho que es negativa y la parte real positiva, en el cuarto cuadrante. Entonces no habría mayor problema. El argumento como conjunto, llamándole z o lo que sea al número este, voy a llamarle u, antes lo he llamado z, pero no quiero que os confundáis. El argumento de ese número complejo, situado, de este en concreto, situado aquí en el cuarto cuadrante, pues sería directamente el arcotangente de a partido raíz de 1 menos a cuadrado. No pasaría nada, porque directamente la función arcotangente nos daría entre menos pi y pi, y no tendríamos que complicarnos la vida. Pero ¿qué pasa cuando a es menor que 0 y raíz cuadrada de 1 menos a cuadrado también? Estamos entonces en el tercer cuadrante, ¿lo veis? Son los dos negativos. En ese caso, si hiciera el arcotangente, no me daría directamente entre menos pi y pi, ¿vale? Me daría este concretamente, ¿vale? Para que me dé tendría que quitarle pi. Ahora habría que quitarle pi, ¿vale? Bueno, en realidad aquí es el argumento principal, no quiero confundiros. Eso es el argumento principal. Entonces, ¿cuáles son las soluciones en este caso? Pues muy fáciles. Son muy similares a las de antes, porque como antes vamos a tener e elevado a iz igual a, es un número complejo que acabo de poner aquí, el a por i más menos raíz de 1 menos a cuadrado, y luego habrá que hacer el logaritmo neperiano y nos dará exactamente lo mismo, por lo tanto sería el logaritmo neperiano de 1, que es 0, más i por el argumento principal, más 2k pi, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis que en ese caso, como es i por z y aquí la i, también se iría y las soluciones serían reales. Serían arcotangente de a
partido raíz de 1 menos a cuadrado, igual que antes, más 2k pi, ¿lo veis? Y el otro, la única diferencia es que ahora sería arco tangente de a partido raíz de 1 menos a cuadrado negativo menos pi más 2k pi. Ya tenemos cubiertos estos casos, ¿vale? Ahora habría que ver el caso a igual a 0, el caso a igual a 1 y el caso a igual a menos 1, para completar de alguna forma todas las posibilidades reales, ¿vale? De alguna forma. Porque luego ya cuando esto sea negativo, el número será complejo puro, imaginario puro, mejor dicho. Y entonces, aunque le quitemos luego el valor con el logaritmo, no va a darte un número real. Bien, para que lo veáis, voy a ir haciéndolos uno por uno. No van a ser demasiado difíciles. En el caso a igual a 0, ¿vale? Si recordáis, el número complejo que nos daba era a por i más menos la raíz de 1 menos a cuadrado, ¿no? Así que, si a es igual a 0, pues esto desaparece y esto queda simplemente más menos 1. Y tendríamos e elevado a i por z igual a más menos 1. Si ahora hacemos el logaritmo neperiano, sería i por z igual al logaritmo neperiano de más menos 1. Y ahora, si lo hacemos siempre dentro del campo de los complejos, más 1. Más 1 sería el número real 1 más 0i. Su argumento sería 0, o sea que esto sería el logaritmo neperiano del módulo de 1 más i por 0 más 2k pi. ¿Vale? Y en el otro caso sería el logaritmo neperiano del módulo de menos 1 más i por pi más 2k pi. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahora el argumento principal de menos 1 sería pi. Menos pi, perdón. Bueno, pi, perdón. Pi. ¿Vale? Mientras que en el caso este del 1, el argumento principal sería 0. Como veis, esto y esto se va también. Ningún problema. Y te queda i por z igual a i por 2k pi, o bien i por pi más 2k pi. Así que en el caso a igual a 0 tenemos dos soluciones. Ya que esta i se va a ir con estas dos, tenemos 2k pi y 2k más 1 por pi, al agrupar esto. Bueno, en realidad es muy fácil. En realidad quiere decir que el ángulo es un número real y al representarlo en R2, ¿vale? Pues tenemos este ángulo que es 0 más todas las vueltas, o bien este otro. Se podrían refundir todo poniendo simplemente k por pi, ¿vale? Pero bien, nos dan las soluciones correctas. Y en el caso a igual a 1, vamos a ver, el caso a igual a 1, ¿cómo queda? Caso a igual a 1 es aquí i directamente, porque 1 más a cuadrado pues sería 0, ¿vale? Y en el caso a igual a menos 1 sería menos i, ¿vale? Entonces tendríamos que hacer i por z igual al logaritmo neperiano de i, o bien i por z igual al logaritmo neperiano de menos i. El logaritmo neperiano de i, pues ya sabéis, el logaritmo neperiano del módulo de i, que es 1, más i por el argumento de i, que es pi medios, más 2k pi. Y aquí igual, logaritmo neperiano de 1, más i por menos pi medios, más 2k pi. Porque en el caso de i tendríamos pi medios, ¿vale? Y en el caso de menos i tendríamos menos pi medios como argumento principal. ¿Vale? El logaritmo neperiano de estos módulos son 0, ¿vale? Logaritmo neperiano de estos módulos son 0, y ahora volvemos a quitar la i de aquí, de aquí, de aquí, porque no queda nada, y tendríamos para el caso a igual a 1, pues pi medios más 2k pi. Y para el caso igual a menos 1, menos pi medios más 2k pi.
¿Lo veis? Vale, he cubierto todas las posibilidades reales. Ahora tendría que estudiar las imaginarias.